Eres quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclaman, ya no hay nadie como Él. Su luz radiante es más que el sol, su amor y gracia del amor. En Él encuentro sanidad.
cielo será sano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, vamos a abrir nuestras Biblias allí en la carta a Timoteo. Amén. Seguimos en esa preciosa carta, esa hermosa palabra del Señor que la compone la carta a Timoteo. Nosotros estamos caminando por la primera carta a Timoteo. Vamos, por la gracia de Dios, en el capítulo 6. Amén. Hoy vamos a hablar de hábitos. Hábitos. ¿Usted tiene algún hábito, hermano? Bueno, hoy vamos a hablar de hábitos. El rey David decía así en un salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice. Su alabanza estará de continuo, dice, en mi boca. Qué lindo hábito ese, ¿eh? El rey David tenía un hábito. Él había resuelto bendecir a nuestro Dios, a su Dios, en todo tiempo. Qué hermoso hábito. Hoy vamos a hablar de hábitos. La palabra, el texto que vamos a leer hoy, lo que vamos a razonar, vamos a meditar, por la palabra por la cual vamos a ser enseñada, nos va a estar hablando de hábitos saludables que tenemos que tener los hijos de Dios. Y como te decía, el rey David lo escribió ahí en el Salmo 34, empezando ese salmo diciendo así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué hábito saludable? Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué lindo. ¿Qué te parece? Pues bien, este no era el texto que vamos a desarrollar. Vamos a la carta a Timoteo, ¿eh? Que vamos a seguir hablando ahí de hábitos. Primera Timoteo, capítulo 6. Dice así, versículo 11. Hay un título en tu Biblia que dice la buena batalla de la fe. Versículo 11 comienza así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es muy suculento. Vamos a leer 2 versículos. Hay mucho para aprender en este hermoso capítulo. Vamos caminando paso a paso, y por las enseñanzas de nuestro Dios no podemos obviarlas, no podemos aguarlas como una sopa, ¿verdad? Tenemos que comer de la palabra de Dios, aprender lo que el Señor nos está enseñando ahí, en estos versículos preciosos. ¿Amén? Entonces, como te decía, hoy vamos a hablar de hábitos. El título del sermón es los hábitos, 4 hábitos saludables para los hijos de Dios. 4 hábitos, porque habla de estos 4 hábitos en el texto que tenemos a estudiar a continuación. Como te decía, el rey David tenía diversos hábitos. Él había tomado esos hábitos como una acción diaria, cotidiana, ¿entiendes? De alabar a Dios en todo tiempo, en todas circunstancias. Mi alabanza va a estar de continuo. Alabanza a nuestro Dios va a estar de continuo en mi boca. Qué lindo hábito, ¿verdad? El texto hoy nos habla de hábitos saludables que nosotros los hijos de Dios debemos de poseer, debemos de hacer nuestros, ¿sí? En el capítulo 6 comienza el apóstol Pablo hablando, haciendo un llamado a los esclavos y también a los amos a tener un buen relacionamiento, ¿sí? Así, estamos hablando de esclavos y amos cristianos. Recordemos que la iglesia primitiva, muchas congregaciones, máximo la congregación de Éfeso, donde estaba Timoteo ya como pastor, estaba compuesta de numerosos esclavos, y también se daba que en esa congregación había esclavos y había amos. Entonces estaba aconsejando el apóstol Pablo allí de que tanto esclavos como amos, bueno, que supieran dirigirse, ¿verdad? Tanto uno hacia el otro, en la hermandad de Cristo nos da, para que el nombre de nuestro Dios no sea blasfemado. Después, a continuación, sigue identificando a los falsos maestros en este capítulo 6, y dice de ellos que enseñan otra cosa, dice que están envanecidos, como decía, ¿se acuerdan? Dicen que nada saben, dicen que no se contentan con la piedad, sino que la han tomado como fuente de ganancia. ¿Se acuerdan todo eso en las películas pasadas? Amén. Y aquí llegamos al texto de hoy, y en todo esto no debemos olvidar que nosotros fuimos llamados a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para vivir una vida piadosa. Una vida piadosa es una vida que se conforma a la palabra de Dios. Una vida piadosa es una vida
¿sí? Que se desarrolla, que está hambrienta, que tiene sed de desarrollar la palabra de Dios en su vida, en toda su vida, ¿sí? Y en todos los ámbitos de la vida. ¿Amén? No de vez en cuando nos acordamos o cuando sea la hora de la reunión. Siempre. En el trabajo, cuando estamos en el paseo, cuando vamos viajando, en todo momento, cuando estamos practicando deporte, en todo tiempo. Amén. Debemos desarrollar la vida piadosa. En el texto de hoy, Pablo comienza hablando de lo que nos define, de lo que te define. De quién realmente somos. Ahí en el versículo 11 dice: mas tú, hombre, y yo no tengo ánimo de agregar nada, pero quiero que las damas también se vean identificadas. La verdad voy a parafrasear el versículo: mas tú, oh mujer de Dios. Hay una identidad, ¿sí? Nuestro Dios tiene a bien, a través del apóstol Pablo, que identificarte, ¿sí? Como un hombre, como una mujer de Dios. ¿Entiendes? Me vas a permitir esa licencia de parafrasear este versículo y decir: mas tú, oh mujer de Dios. Mas tú, hombre de Dios. Entonces, hay una definición dada por Dios a través de este texto, ¿sí? Y nos enseña de que estamos definidos por Cristo, que tenemos una pertenencia definida en Cristo Jesús. El apóstol Juan, en su evangelio, en el primer capítulo, ahí en el versículo 11 en adelante, dice así, acerca de esto, dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, versículo 11, el 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué eres tú? Un hijo, una hija de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, al principio hay una definición muy clave para nosotros. ¿Y quién soy? Tú eres un hijo, una hija de Dios. Nadie puede sacarte ese derecho, ese privilegio que te lo ha dado Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Entonces, siendo un hijo, una hija de Dios, tenemos entonces a Cristo, ¿verdad?, como nuestro Salvador y también como nuestro Señor. Entonces, hemos entendido, y a través de nuestra fe, de la profesión de nuestra fe, declaramos que Dios es nuestro dueño, porque realmente es así. ¿Te acuerdas cómo nos enseña el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 1, verso 18 en adelante? Dice, ¿cómo le dice ahí? Vete a tu Biblia, a ver. Son cosas que tenemos que tener de primera mano, ¿vio? Sabiendo. Es un requerimiento básico de todo hijo de Dios, porque esto te define. Tú le perteneces a Dios, tú eres su hijo, tú eres su hija. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice así: sabiendo, ¿sabes tú que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres? Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los posteros tiempos por amor de vosotros. Sois de Cristo, sois de Dios. ¿Entiendes? Eres propiedad del Señor. Él te ha comprado a precio de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Eres propiedad de Dios, eres su hijo, su hija amada de Dios. Amén. Entonces, comienza el Señor a través del apóstol Pablo haciendo una definición sobre ti y sobre mí, que a veces nos olvidamos o que a veces ignoramos, ¿entiendes? Pero qué bueno que acá el texto nos pega de frente. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, del versículo 4 en adelante dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, está de acuerdo con lo que dice Pedro, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, explicando lo que enseñaba Pedro, para que redimiese, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Amén. Y por cuanto sois hijos de Dios, una y otra vez Pablo te lo define así, ¿entiendes? ¿No? Que tú eres un hijo, una hija de Dios. Y dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios dice, ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el medio del cual clamamos, Abba, Padre. Padre mío, papito mío. El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de su Hijo está
en vuestros corazones, ha sido enviado por Dios a vuestros corazones porque sois hijos e hijas de Dios. Amén. Este privilegio es irrevocable, nadie te lo puede quitar. ¿Entiendes, hermano y hermana? Amén. Dice, así que ya no eres esclavo, y vuelve de vuelta a decir, versículo 7, sino hijo, dice hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Hijos e hijas de Dios. Entonces, nosotros ya tenemos que haber aprendido de que Jesús vino a ocupar nuestro lugar al pie de la cruz, ahí a la cruz, ¿verdad? Y a través de esa obra preciosa es que hemos obtenido nosotros el perdón de nuestro pecado. Él murió en la cruz para que tú y yo tuviéramos perdón de pecado, ¿verdad? Pero la obra es más extensa, es más suculenta, encierra más. Por medio de esa obra nosotros fuimos adoptados como los hijos de Dios, como sus hijos amados. ¿Entiendes? Entonces Dios te ha dado un derecho que nadie puede revocar, nadie te lo puede quitar, de ser hechos hijos e hijas de Dios. Amén. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Lo primero que comienza ahí en el texto Pablo definiendo quién somos, quién eres. Amén. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar de 4 hábitos que nos enseña el apóstol Pablo acá. 4 hábitos saludables para nosotros los hijos de Dios. 4 acciones que debemos desarrollar como hijos de Dios. Amén. O sea que son acciones que no son, no pueden venir por medio de reacción a un accidente. Deben ser acciones intencionales. ¿Entiendes? Debemos de ponerla en marcha, tomar la decisión de hacerla nuestra en forma diaria. Eso es un hábito, ¿entiendes? Amén. Entonces, yo busqué la definición en el diccionario. Dice que un hábito es una conducta, son acciones, son prácticas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestra vida diaria. Como te decía, un hábito saludable que tenía David, ¿verdad? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza está de continuo en mi boca. Él había decidido tener esa acción de forma diaria. Eso es un hábito, ¿entiendes? Y hoy la palabra nos enfrenta a 4 hábitos. 4 hábitos saludables, así como es un hábito saludable de los hijos de Dios el adorar a Dios en todo tiempo, el que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Bueno, hoy tenemos mucho que aprender. El primer hábito del que habla el texto hoy es de huir. Dice, huye. Mas tú, hombre de Dios, ¿qué dice? Huye. Ese es el primer consejo, ¿verdad? Huye. ¿Huye de qué cosas? Dice, huye de estas cosas, le dice el apóstol Pablo. ¿Pero de qué cosas? Bueno, hermanos, debemos de huir de las cosas que identificaban a los falsos maestros. ¿Sí? Pues se dice, huye de estas cosas correlacionándolo con lo que venía diciendo anteriormente en el capítulo. Hablando de los falsos maestros. Amén. Pero, lamentablemente, la iglesia tiene una peste, digamos. No es el COVID, sino que es una necesidad insaciable siempre de escuchar algo nuevo o de ver un predicador nuevo, ¿entiendes? Está siempre en una búsqueda de algo nuevo, como si la vida cristiana se tratara de una miniserie o de un juego. Y lo que están demostrando verdaderamente es que no hay amor por la verdad. No tenemos amor por la verdad, porque estamos desechando en nuestros corazones el viejo evangelio. No, el evangelio está pasado de moda, ¿verdad? No quiero que me prediquen el Viejo Testamento, ya pasó. Ya es algo viejo. No necesito que alguien venga y me diga algo nuevo, ¿verdad? Como si se tratara de un chusmerío. Imagínate cuán errados estamos, cuán pobres espiritualmente estamos. Una mujer y un hombre de Dios debe huir de no conformarse al Evangelio, debe huir del envanecimiento, debe huir del amor al dinero, ¿sí? Debe huir de tomar el Evangelio como fuente de ganancia o como fuente de poder para someter a las personas. ¿Puede ser? De esto se trató la reforma. Había una iglesia que tenía el monopolio de la piedad, ¿sí? Y entonces a los dirigentes de aquella iglesia, ¿te acuerdas? Habían tenido la fantástica idea de extender cheques, ¿verdad? Que decía, bueno, estás perdonado, pero me tienen que llenar las arcas porque tengo que construir una catedral, ¿sí? ¿O no?
parte de aquella reforma fue basada en contra de todos esos bulas o perdones papales que se tenían. ¿Eh? Entonces a veces tomamos la piedad como fuente de poder para someter a las masas, para someter a las personas, como fuente de ganancia, etcétera, etcétera. ¿Eh? Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cuán errado podemos estar? ¿Cuán errado? ¿Cuán errado? Usted no vio, por ejemplo, en un partido, ahora del Mundial, no vio que de repente entra un jugador a la cancha y levanta su al cielo y pone la mano así, empieza como a orar o a rezar, ¿verdad? De un cuadro. Y lo enfocan a otro jugador del otro cuadro y empieza a orar y a rezar así, ¿verdad? Y uno se pregunta, yo pregunto, ¿a cuál Señor estará escuchando? Pero tristemente, en la antigüedad, ha habido guerras cuyos capitanes necesitaban que sus armas fueran bendecidas por Dios. Rendían las armas a Dios diciendo que estaban peleando una guerra santa. ¿Entiendes? Tanto unos como otros, imagínate, se masacraban pueblos enteros en nombre de Dios. Las peores atrocidades, hermano, en la historia de la humanidad, lamentablemente se hicieron en nombre de Dios. Y a veces los cristianos, supuestos cristianos, tomamos la piedad como fuente de ganancia y de poder para hacer lo que nosotros queramos. ¿Cuán errado estamos? Entonces debemos huir de todas esas cosas. Huye de Timoteo de estas cosas. Cuidado, hermano. El huir, entonces, ¿qué es? Es una acción, pero es una acción violenta, ¿verdad? Es una acción que demanda que nosotros nos apartemos de algo con prisa, ¿verdad? Rápido, huye. Cuando te dicen huye, ¿tú qué haces? Picas, ¿no? No me veo yo picando, pero en algún tiempo sí. Pero de eso se trata, ¿verdad? ¿Entiendes? Quiere decir que vos te vas a alejar de algo rápidamente. ¿Lo entiendes? Rápidamente. Timoteo, huye. Es un hábito saludable para los hijos de Dios. El huir. ¿Sí? ¿Sabes? Cuando huimos, por supuesto que pone en manifiesto cuán débiles somos. Sí, pero la salvamos. Nos declaramos que somos débiles, que no podemos enfrentar, pero la salvamos y agradamos a Dios así. Mira lo que enseña el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8. Dice así: sé sobrio. ¿Vos te imaginas, tú te imaginas encerrado en una jaula con un león o con un oso? Te dicen que está llenito, que no va a pasar nada. ¿Tú te meterías en una jaula con un león y un oso, por más lleno que esto estuviera? ¿Te meterías? Y dices, no, mira, si le pica el hambre de vuelta, me come como un postre, ¿verdad? ¿Entiendes? No lo haríamos, supuestamente. Pedro enseña así, primera de Pedro 5:8, es así: sé sobrio, velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiento, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, no te aconsejo que vos juegues o coquetees con el pecado. Lo que quiere decir Pedro, y de esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice huye. No coqueteemos con el pecado, no nos va a ir bien. No acaricies al león, ¿viste? Alguno que se ha atrevido a poner las manos a través del barrote se quedó sin la mano. El pecado también es así. Entonces hay veces, como enseña el apóstol Pablo, que tenemos que desarrollar este hábito y huir. Una acción violenta de forma literal. Huir de todo aquello que nos va a hacer mal, que nos va a hacer daño. Es un hábito saludable para los hijos de Dios. Huir. Debes aprender a alejarte violentamente y bruscamente de... Vamos a Génesis capítulo 39. Voy a leer a alguien. Cuando estaba haciendo el sermón me acordé de una persona que literalmente huyó, pero huyó de una forma violenta, de una forma brusca, que quedó con parte de la ropa, que quedó a medio vestir este hombre. Génesis capítulo 39, la historia de José. José, un hombre que huyó. ¿Puede ser? Génesis 39. Resulta que los hermanitas que habían comprado a José de sus hermanos lo llevaron a Egipto. ¿Puede ser? Ahí en Egipto, un capitán de la guardia llamado Potifar compra a José, ¿sí? Y lo empieza a poner los primeros que hacen ahí hasta que se gana la confianza. Este hombre observó que todo lo que José tocaba se convertía en oro.
todo era prosperado por Dios, porque Dios estaba con José, dice el texto bíblico, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Y todo fue así hasta que José fue ascendiendo, y de tal manera que este capitán de la guardia llamado Potifar lo puso sobre toda su casa. ¿Sí? Capítulo 39 del Génesis. Versículo 7 dice, y aconteció después de esto, y dice además que José era de hermoso parecer, era bien parecido, así como cuando yo tenía pelo, ¿viste? Era así. No, dice el texto bíblico, dice ahí, el texto bíblico que era de buen parecer. Amén. Y el versículo 7 dice así, aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto mi mano, dice, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Hablando ella a José cada día. Creo que a veces las mujeres suelen ser pesadas como una mosca, ¿verdad? Dice que hablando ella con José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de lo de las casas allí, o sea que había tendido una trampa, ¿verdad? Era susodicha, ¿no? Y ella dice que lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Él, que dice el texto, él entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó, ¿sí? Salió, se alejó, fue violento, fue brusco. Eso es lo que debemos hacer con el pecado. No coquetear con el pecado. Literalmente, huir. Este es un hábito saludable que debemos desarrollar los hijos de Dios. No, esto no está, no, sí es malo. Huye. Sé violento. Recuerda, hermano y hermana, huye, sabes, del ambiente, del pecado, de todo aquello que en algún momento te hace un traspié. Mira como el apóstol Pablo, no sé, en Corintios capítulo 6, verso 18 dice así, huid de la fornicación. 1 Corintios capítulo 10, verso 14 dice, por tanto, amado mío, huid de la idolatría. 2 Timoteo capítulo 2, verso 22 dice, huye también de las pasiones juveniles. En diferentes circunstancias, diferentes cartas, el apóstol Pablo está diciendo, huyan, hay momentos que no te puedes cambiar el pulso, debe tomarte la boca de la esquina. Ser violento, ¿entiendes? El huir requiere de que seamos violentos, bruscos, que no andemos pensando y repensando, no hay nada que pensar. Ya Dios pensó por ti y ya Dios suelta el consejo a través de su palabra. Desarrolla este hábito de huir del pecado. Amén. Amén. Segunda Pedro capítulo 1. El mismo apóstol, otro apóstol dando el mismo consejo que Pablo. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, habiendo huido de la corrupción, ¿qué dice? Habiendo huido. El mismo consejo dice. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Viste? Con el pecado no se puede jugar. No se puede tener como un pie en cada lado. Como, ¿se acuerdan? Cuando yo la Biblia había una ciudad que decía, se llamaba la leona de dos mundos. Una leona que había sido traída de cachorra desde la selva, la salvaron y después tenían dificultades para insertarla de vuelta a la selva. A veces los cristianos estamos así, como la leona de dos mundos, ¿viste? Aquí y allá. No es un consejo de Dios. O acá o allá. Si resuelves acá con el Señor, debes huir del pecado. No podemos coquetear con el pecado. No debemos. Debemos de huir, ser violentos. Al alejarnos del pecado. ¿Sí? Amén. Entonces, nosotros debemos huir entonces de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, debemos de huir de malversar la palabra de Dios. A veces, miren, he tenido conversaciones con personas que piensan que conocen la palabra de Dios y me hacen una ensalada que no tiene nada que ver con la palabra. ¿Por qué mejor no nos dedicamos a leer la palabra de Dios? Es algo serio, hermano. Nos va a nuestra vida, nuestra eternidad. ¿Cómo no vamos a aprender bien, correctamente lo que Dios dice en su palabra? Entonces, debemos de huir, ¿verdad? De malversar la palabra de Dios como un pretexto para dar rienda suelta al pecado en nuestra vida.
No, porque Dios dice así y le ponemos pata para arriba a la palabra y le hacemos ir a la palabra de Dios lo que no dice para desarrollar con un pretexto, ¿verdad?, el pecado en nuestra vida. Entonces, debemos huir de las condiciones que nos son propicias para pecar. Acuérdate de José. Huye. ¿Me entiendes? Huye, hermano y hermana. Es un consejo para todos. Amén. Huyamos de las malas influencias, de las malas juntas. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es palabra de Dios. Entonces, huye. ¿Escuchaste la palabra de Dios? Huye. ¿Verdad? Debemos huir de las filosofías, de las ideologías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, hermano. De las tradiciones, huyamos de las tradiciones. No hagamos como aquellos fariseos que ponían las tradiciones a la misma altura que la palabra de Dios. Eso le revolvía la panza al Señor, ¿viste? No podía hacer. Y de esta manera entonces subimos, nos ganamos un corazón íntegro para el Señor, ¿verdad? Nuestro corazón se mantiene en integridad. Amén. El segundo hábito saludable para nosotros los hijos de Dios, que dice, sigue. Timoteo sigue, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer de Dios no solamente se conoce por lo que huye, sino se conoce también por lo que él o ella sigue. ¿Cuál es su meta en la vida? ¿Cuál es la meta a la cual él persigue, ¿verdad? Y en el ejercicio de esa persecución de la meta está ensayando la fe. ¿Entiendes? Nos conocemos, nos reconocen. Somos reconocidos no solamente de lo que oímos, sino hacia dónde vamos. Eso sigue. Amén. Entonces, voy a pedirte que me acompañen en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Debemos entender que digo que debemos huir del pecado, ¿verdad? ¿Por qué debemos huir del pecado? Bueno, son muy preguntón. Porque viste que a veces dos temas me ha tocado enseñar a chiquilines y te preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué debemos huir del pecado? Ahí te dice Pedro. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Amén. Porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. Así dice el Señor. Debemos huir del pecado y sé santo. Amén. Entonces, debemos huir del pecado, ser santo y seguir hacia adelante, impulsados, ¿verdad?, a seguir, como dice, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es decir, que tenemos que procurar que todas estas cosas sean parte de nuestra vida. Son diferentes virtudes cristianas que debemos desarrollar. Debe ser parte de nuestra forma de ser. Amén. Debemos desarrollarlas. Y para ello, entonces no tenemos que olvidarnos del consejo del apóstol Pablo. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Timoteo, te aconsejo que avive el fuego de Dios que está en ti. ¿Y cómo lo avivar Timoteo? ¿Sabes? Si tú tienes un don, un talento y no lo usas para nada, como que se te apaga. El fuego de Dios, suave, muy lentamente, se va apagando. ¿Cómo lo avivamos? Bueno, ejerciéndolo, poniendo, ¿verdad?, en práctica el talento, ¿sí? Amén. Y las virtudes cristianas también. Tú dices que eres muy manso, pues si nunca ensayas la mansedumbre, como que se te va apagando. Y te vas transformando en una bestia. La piedad, el amor, la paciencia. Sí, dice el apóstol Pablo. Entonces, al trabajar todas estas virtudes, ¿viste?, a tenerlas ardiendo en nuestro interior, literalmente te van a apartar del pecado. ¿Viste? Y vas a comenzar a desarrollar el verdadero evangelio de nuestro Señor en tu vida. De forma literal. Amén. El tercer hábito que dice Pablo, pelea, Timoteo, pelea. Mujer, hombre de Dios, pelean la buena
batalla de la fe. ¿Sí? Amén. Vete a Romanos capítulo 6, hermano. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Pelear la buena batalla de la fe significa que nosotros nos vamos a considerar entonces, por la enseñanza que Pablo nos da, considerarnos muertos al pecado, considerarnos muertos a nuestros sentimientos, considerarnos muertos a nuestros deseos, ¿verdad? Eso significa la batalla de la fe, ¿sí? No vamos a dejar que el pecado reine en nuestra vida. Mira, la excelencia así en su palabra. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y a veces yo veo cristianos que dicen, ay, porque vos sabés que yo siento, ¿qué es lo que sentís? Un cristiano no debe sentir, un cristiano debe obedecer. Y ahí entonces hay garantía de que vas a hacer una vida bendecida y vas a ser de bendición. ¿Entiendes? Cuidado a aquel que se guía, sí, porque yo siento, ¿qué siente? ¿Sabes lo que dice el Señor de tu corazón? Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Cuidado. En cambio el apóstol Pablo, ¿cuál es el consejo que nos da? Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12 dice, así también vosotros, dice, consideraos muertos para el pecado, ¿verdad? Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado, dice, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pelear la buena batalla de la fe es lo que el Señor, lo que el mismo Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Más nos remacha Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El Evangelio no se trata de ti, se trata de Él. Y si uno murió por todos, luego todos murieron. Para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió. Tiene que haber una correspondencia. Cuando entendemos realmente el Evangelio debe haber una correspondencia. Parece que todo tiene que girar en torno a mí, y no todo debe girar en torno a Jesús. Amén. Es diferente. Tercer hábito, ¿verdad? Pelea la buena batalla en la fe. Entonces, es que tenemos que entender que ser un hombre y una mujer de Dios lo va a colocar entonces en medio de una batalla. Estás en medio de una batalla. Si aún no lo has reconocido, bueno, te lo has perdido, pero estás en medio de una batalla que se llama la batalla de la fe. En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo hace como una metáfora para explicar esto de lo que yo te quiero enseñar aquí. La batalla de la fe. 1 Corintios capítulo 9. Del verso 25 en adelante, miren qué hermosa la ilustración que hace Pablo. Hace una ilustración con un atleta. Vamos a aprender algo acá. Versículo 25. 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¡Wow! Vale la pena que decir, hey, nada que vale la pena. Amén. ¿Alguna vez vosotros han participado de algún deporte? ¿Se han entrenado preparándose para algún deporte? Hey, con un entusiasmo. Y no sabe lo lindo que es salir campeón de lo que sea, ¿verdad? El deporte que es precioso salir campeón, verdaderamente. Ves coronado tu esfuerzo. Pero acá dice que tu esfuerzo va a ser coronado de algo incorruptible. Una corona de justicia que Dios tiene preparada para todos aquellos que aman y que están deseando, anhelando la venida de su Hijo. ¿Entiendes? Entonces dice, verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Viste? A veces los cristianos estamos así, como decimos en criollo, ¿verdad? Un dicho de mi suegro trabajé muchos años al lado de un hombre muy dicharachero, decía, como bolas y manijas, decía él. Cuidado, a veces los cristianos estamos así como bolas y manijas, ¿viste? Que no sabemos ni para dónde va, ni de dónde viene, ni de dónde va. Entonces por eso Pablo dice así,
Pero así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no para cualquier lado, de cualquier viento, para allá y para acá. Eso no es de Dios. No es de Dios. Corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Versículo 27, sino que golpeo, dice, mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, todos alguna vez practicamos un deporte, ¿verdad? Cuando practicamos sabemos bien que todas nuestras partes del cuerpo, cada fibra, cada músculo, cada tendón está, ¿verdad?, funcionando al máximo, ¿verdad?, para desarrollar ese deporte, ¿sí? Nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro cerebro, ¿verdad?, nuestra vista, nuestros oídos, todo está al servicio, ¿verdad?, de eso que estamos desarrollando, de ese deporte. Pablo hace una metáfora acá, ¿entiendes? Está ilustrando, ¿verdad?, que un deportista también, para poder obtener esa corona corruptible, ¿verdad?, se abstiene de muchas cosas, es violento consigo mismo, dice, golpea su cuerpo, ¿verdad? ¿De qué forma? Y bueno, a veces, entrevista a un deportista y te das cuenta. Lo primero que hace un deportista es dormir bien, o sea que no trasnocha, no anda bebiendo ni tomando lo que a él de repente le agrada, se abstiene, golpea su cuerpo, no come todo lo que él quiere, golpea su cuerpo, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces yo, dice, golpeo mi cuerpo, no hago todo lo que quiero, ¿verdad? Nosotros, hijos de Dios, también tenemos que aprender a golpearnos, ser violentos con nosotros mismos, peleando la buena batalla de Dios. El deportista entonces, ¿qué hace? Huye de todo lo que lo perjudica, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Cuántas veces de repente nos invitan con unas pizzas y digo, no, porque no puedo, la verdad, tengo que... Eso cuando éramos muy jóvenes, pero realmente es así. Huimos de un montón de cosas que no podíamos desarrollar porque teníamos una meta que alcanzar. ¿Entiendes? Entonces, no tirábamos golpe al aire. Éramos violentos con nosotros mismos, preparándonos para alcanzar esa meta. ¿Entiendes, hermano? Y tú tienes una meta preciosa para alcanzar. Una meta preciosa. Entonces debes pelear esa batalla. Debes ser violento contigo mismo. Amén. Por eso Pablo decía, golpeo mi cuerpo. ¿Verdad? Un deportista entonces se desprende de todo aquello que va a entorpecer. Hasta come poca comida. Si es un corredor, un juego de fútbol, vos fijate, vas a ver todo en línea, ¿verdad? Todo. ¿Por qué? Porque ellos golpean su cuerpo, se abstienen de comidas que les gusta, de trasnochar, de bebidas. Nosotros los cristianos también tenemos una meta para alcanzar. Amén. Todo eso dice pelea, ¿verdad? Pelea la buena batalla. Filipenses 3:12, el apóstol Pablo dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y ahí vamos, ¿verdad? Se correlaciona un hábito con otro. Aférrate. Cuando estaba haciendo el sermón me acordaba, alguna vez creo que todos fuimos jóvenes y cuando tomamos un ónibus, vieron que el ónibus a veces se ve que nos veía cara de ducho y ni siquiera paraba, paraba, ¿verdad? Y ahí calzaba la segunda y nosotros saltamos al escalón del ónibus y seguimos largo. ¿Sí? Puede ser. Alguna vez lo hicimos, ¿verdad? Nos aferrábamos, ¿verdad? Porque pasaba el ónibus ahí, no podíamos dejar pasar. Bueno, aquí la palabra dice aférrate. Echa mano de la vida eterna, tómate de la vida eterna, que no se te pase. ¿Entiendes? Aférrate. Echa mano, dice Pablo, a la cual fuiste llamado. Por eso dice, no que lo haya alcanzado ya en Filipenses 3:12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logra hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. La vida eterna. Entonces, ser un hijo, una hija de Dios, un hombre, una mujer de Dios, significa que Dios
ha derramado el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, el cual nos va a dar fuerza para mantenernos unidos a Cristo por la eternidad. Por la eternidad. Amén. Amén. Entonces, debemos desarrollar este hábito saludable, el aferrarnos a la vida eterna. Aférrate a la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, le dice el apóstol Pablo. Esa es tu meta. Esa debe ser vuestra meta, hermano. La vida eterna, que nadie te saque el norte de tu brújula, ¿viste? Como hijo, como hija de Dios. La vida eterna. Ahí en Filipenses 3:8, el apóstol Pablo resume así, todo esto que hablamos de esta manera. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. Es que a veces tenemos que poner las cosas en una balanza, ¿entiendes, hermano? No es posible. No, hay cosas, mira, te va a enfrentar lo que digo, no es posible que te digan uno venir o no venir, no. Orar o no orar, no. Estudiar o no estudiar la palabra, no. Hay cosas que no pueden ser negociables. Pablo era violento consigo mismo. Lo tengo todo allá abajo. Primero Cristo. Debes aprender a ser violento, tomar decisiones. No tomar unas acciones como una reacción, ¿viste? Y alguno viene y me empuja y yo voy a la iglesia. Y viene otro y me empuja y voy a la iglesia. No, hermano. No es así. Porque venimos a la iglesia a aprender del Señor, a cultivar nuestra fe. Es necesario. Y también, cuando tú desarrollas la fe en tu casa, debes aprender a ser violento. A emprender acciones violentas. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 8 dice así, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mira cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Echaba mano a la vida eterna, lo tenía como su meta, que esa también sea tu meta, ¿entiendes? Amén. Amén. Así que, ¿cuáles son los hábitos? Primero, huye. Amén. Huir. Acuérdate de José, ¿verdad? Huye, ¿sí? El otro es seguir. Amén. Saber hacia dónde vamos. Seguir. Peleando la buena batalla. Aferrándote de la vida eterna. Amén. Entonces, yo te voy a pedir, ya que hemos aprendido algo del texto de hoy, que ahora miremos el texto como en un espejo. Y yo te voy a hacer una pregunta, mutas el preguntón, ¿viste? Para que tú razones un poco el texto de hoy. Y te voy a hacer la primera pregunta. Acuérdate del texto para contestártela. No quiero que me la contestes a mí, sino que te la conteste con sinceridad a ti mismo. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Lo tienen fresquito en su mente el texto de hoy? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es tu meta? No me digas a mí. Decíselo a Dios, mirando el texto de hoy. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es vuestra meta? ¿Estamos enfocados en lo que verdaderamente vale la pena o en cosas superficiales? ¿Cuál es tu enfoque en la vida? ¿Qué vas persiguiendo? ¿Tu propia meta o la meta del Señor? ¿Hacia dónde vas? Pablo decía que tenía todo por basura, o sea que había aprendido a desechar las cosas que él había entendido que eran superficiales para él. Nosotros los hijos de Dios también. Ahí va la otra pregunta. ¿Acaso estamos esperando el regreso del Señor? ¿Estás esperando? ¿Estás asido de la vida eterna? Porque sabe que esto tiene esta implicación. El apóstol Pablo enseña bien en 1 Corintios capítulo 3, 15 habla todo sobre la resurrección y la venida del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante, habla así, también de la venida de nuestro Señor. Le dice que cuando venga nuestro Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando, dice, ¿verdad? Dice que va a venir el Señor y los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿verdad? Amén. Y nosotros, dice, lo que estemos, dice, vivos en ese momento,
vamos a ser elevados, ¿verdad? A desnudo, ¿verdad? Y nuestro cuerpo explica en 1 Corintios 15 que van a ser transformados el cuerpo de gloria de nuestro Señor. Y así vamos a estar siempre con el Señor. Esa es nuestra meta. Esa es la corona de gloria que Dios tiene preparada para ti. Y hacia ahí debes correr, hermano y hermana. Por esa meta es que debes pelear la buena batalla de la fe. Vale la pena, hermano y hermana. Vale la pena. Por eso enseña el apóstol Pablo que las aflicciones del tiempo presente, ¿verdad? Los dolorcitos, todo lo que uno quiera decir, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, querido hermano y hermana. Vale la pena correr, vale la pena pelear la buena batalla de la fe. Ahora sigo con la pregunta. Me gusta la pregunta, ¿eh? ¿Esta es tu esperanza? ¿Sí? ¿Es tu meta? Vamos a ponerlo aquí. Y que te queden sonando esas preguntas, ¿verdad? Y tú te juzgas a ti mismo, ¿verdad? Tú te autoanalices, ¿verdad? A ver cómo tú te ves frente al texto de hoy. ¿Esa es vuestra esperanza? ¿Esa es vuestra meta? Hemos aprendido, yo tuve un ejemplo muy vívido, el Señor me lo trajo a la memoria cuando José huyó. ¿Sí? Se quedó medio desnudo para huir, por violento. Pablo fue violento y se golpeó mi cuerpo, ¿verdad? O sea, él nos daba ejemplo de sí mismo, ¿verdad? Nosotros también. Hermanos, aprendamos a huir del pecado y vengamos a nuestro Dios, ¿verdad? Porque en Jesús tenemos un suficiente Salvador. Amén. Amén. Tenemos a quien venir, tenemos a quien recurrir. Amén. Ese se llama Jesús. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a hablar con el Señor. Amado Señor, te doy gracias por esta hermosa palabra, este hermoso texto por medio del cual tú nos enseñas hábitos saludables para nosotros, tus hijos amados. Amén. Ayúdanos a que esto sea práctico en nuestra vida, forme parte, Señor, de nuestra forma de ser, Señor. En huir del pecado, en de seguir adelante, en de pelear la buena batalla, Dios mío, de la fe, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Amén. Dios mío, en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor, que tenemos dificultades. Te doy gracias por esta hermosa palabra, la cual, Señor, está alumbrando nuestras vidas, Señor. Y a muchos, Señor, nos ha confrontado, Señor. Dios mío, y a muchos nos está alumbrando el camino a seguir, Señor. Muchos estábamos andando en tinieblas, y hoy tú nos has refrendado tu palabra, Señor, para que ella nos sea de lámpara, Dios, a nuestros pies, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, mi Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayuda a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdales. Ayúdales, Señor, a que no se olviden, Señor, de que tú le has puesto por delante una corona de justicia, Señor. Una vida eterna, mi Señor. Dios mío, que esta esperanza arda fuertemente en sus corazones, mi Señor. Estén aferrados, que tomen mano, Señor, de esta esperanza que tú nos has dado, Señor, por medio del Evangelio de tu Hijo amado, Señor. Nosotros somos ahí ignorantes, Señor, estábamos en tinieblas, nada sabíamos de esto, Señor. Mas tú alumbraste nuestro corazón por medio de tu maravillosa palabra, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.